En Radio Tropical se escucha Política Pública. Presenta y dirige Jorge Vergara Carbó. Estamos en Política Pública, que se transmite de lunes a viernes por Radio Tropical 1040M en su dial. 349-3929, nuestro teléfono. Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven por Facebook Live Radio Tropical. Hoy es junio 4 del año 2020. Hoy tenemos como invitado especial al senador Jorge Robledo, como se los habíamos anunciado. Sí, yo estoy listo. Ok, bueno, estamos en Política Pública, ya tenemos al senador Jorge Robledo. Bueno, que sepan ustedes, el senador Jorge Robledo pues es de los senadores más votados del país, es una persona que tiene alrededor de 1,5 millones de personas, lo siguen en Twitter, más de 200,000 personas en YouTube, y es candidato a la presidencia de la República, y es el único que ha venido pues haciendo debates en el país con todas las limitaciones de un Senado virtual, el cual él mismo se ha opuesto a esa problemática y ha pedido de que el Senado y el Congreso de la República debe de deliberar en presencia con personas, y es lo que le ha evitado al juicio mío y inclusive de mucha gente del debate verdadero político que habría que hacerle al presidente Duque en varios aspectos. Senador, uno de los puntos centrales del debate que se dio ayer, que de acuerdo a como lo registraron los medios, no fue ningún debate, sino que ustedes hicieron una citación al presidente de la República y al ministro de Defensa para que explique la entrada de las fuerzas militares estadounidenses a Colombia bajo el pretexto de atacar el problema del narcotráfico. ¿Cuáles las observaciones que usted tiene? Es decir, ¿qué le puede usted decirle al país sobre esa situación? Pues a ver, digamos esto primero, Jorge. Lo de ayer no fue estrictamente un debate de control político, porque eso que han venido haciendo en el Congreso, de darle tiempo a los ministros y que después hablen 50 o 100 personas, eso no es un debate de control político. Un debate de control político consiste en que unos congresistas pocos citan a un ministro y hacen intervenciones de fondo. Después habla el ministro, hablan los congresistas y cierran los citantes. O sea, no es eso. Nosotros ayer le enviamos una carta al presidente Lidio García diciéndole que le pedimos se ejecute el derecho que tiene la oposición de ponerle fecha a el orden del día, de definir un orden del día. Entonces le pedimos que el próximo miércoles el orden del día lo haga la oposición, y le vamos a hacerlo para hacer un debate de control político de verdad. O sea, con intervenciones de fondo de quienes somos contradictores del gobierno, que el único que pueda hablar de fondo no sea el ministro, porque es que eso es una cosa que es absurda. Es que parte del autoritarismo que estamos viendo este gobierno es que se tomaron los medios de comunicación, hasta los del Congreso. Entonces ellos hablan y hablan y hablan y hablan, y después le meten a unos 50 duquistas a que hablen y repitan las mismas cosas. No se trata de eso. Ellos también pueden hacer debates de control político, pero no nos pueden prohibir a nosotros que hagamos. Entonces, como hay una confusión, vamos a utilizar una norma que es de rango constitucional del Estatuto de Oposición para que el próximo miércoles tengamos un debate de verdad de control político, de verdad, con intervenciones de fondo. Esperemos que eso se pueda cumplir. Pero bueno, dicho esto, para que estemos pendientes, pues yo diría que ayer el ministro de Defensa, que es muy hablantinoso, se autocondenó, ¿no? Porque él dejó claro una cosa que es cierta: esos soldados no vienen a Colombia en tránsito. O sea, no es que ellos entren pues por Barranquilla y salgan por Ipiales y van para otro país, ¿cierto? En flota, ¿no? Entonces van de paseo, entonces que para eso se necesita permiso del Congreso, que no pidieron. Entonces él, para decir que no necesita permiso del Congreso, dice una cosa que es verdad. No, esos soldados no vienen en tránsito, Jorge. Esos soldados vienen a instalarse y a actuar en Colombia. Y entonces ahí tiene el señor ministro un problema. No hay ningún artículo de la Constitución, ni tratado internacional alguno, que autorice que tropas extranjeras actúen en Colombia. Esa es la realidad. Está muerto en el debate. Y ellos lo saben, pero como se trata es de engañar y de manipular y de enredar y de mentir, entonces atropellan
porque tienen el poder para atropellar. Esto ya lo dejó claro la Corte Constitucional, por eso se les hundieron las famosas bases de guerra gringas, ¿se acuerda? Es que yo esto me lo sé de memoria, porque recordemos mejor que yo fui el que hice el debate contra las bases gringas. Sí, por aquí tengo un libro que publiqué, este es un libro que publiqué al respecto. Sí, entonces aquí hay unos que sabemos de qué estamos hablando. Entonces no hay, repito, ni tratado internacional ni norma constitucional que le permita a ningún soldado extranjero actuar en Colombia. Eso ya lo estableció el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Y el presidente Duque, en una actitud abusiva, autoritaria, atropelladora, nos impone a la brava, mediante subterfugios y enredos y mentiras, que esas tropas puedan venir a actuar a Colombia. Senadora, anoche, y lo registra hoy también la prensa, la Corte Constitucional, algunos miembros magistrados, le van a pedir explicaciones al gobierno porque no ven claro que se esté cumpliendo con la norma constitucional, esa que usted acaba de expresar, de que necesita cualquier tropa que se venga al país en tránsito, digo, que necesite transitar, necesita un permiso del Congreso. ¿Cómo ve usted esta reacción de la Corte Constitucional? Porque es que los colombianos estamos preocupados. Con la Corte Constitucional se está demorando mucho en los decretos de resoluciones que ha hecho el presidente de la República con el COVID-19, inclusive con la reclamación de los pensionados del sector público que lo grabaron con el impuesto solidario y que hay algunas demandas. Esta Corte se ha demorado demasiado. Y la percepción que tiene el colombiano es que la Corte Constitucional se entregó al gobierno del presidente Duque. Todas esas son las maniobras del gobierno. Entonces, al respecto, digamos dos cosas del gobierno. Pues el gobierno ha expedido más de 70 decretos que tiene que revisar la Corte Constitucional, decretos complejísimos. Entonces, lo que ha hecho es agobiarla de una carga de trabajo que se le vuelve imposible a la Corte actuar. Eso es parte, digamos, de la truculencia mañosa de este gobierno. Y lo otro, en el tema de los asuntos militares, mire usted lo que está pasando. Es que como aquí las instituciones solo pueden actuar de acuerdo con las normas. Entonces, por ejemplo, una Corte Constitucional, según la Constitución, solo revisa leyes o actos legislativos. Entonces, como aquí no hubo una decisión de ley ni de acto legislativo, entonces, en cierto sentido, la Corte Constitucional no encuentra un documento que revisar. Ese fue el mismo truco que utilizaron para instalar las bases gringas. Yo lo expliqué con mucho detalle en su momento. Entonces, para la Corte poder revisar las bases gringas, hizo una cosa que no es normal, que asumió por tutela el análisis del caso, si no, no lo hubiera podido revisar. O sea, tenemos unos politiqueros, ¿sí? Y unos leguleyos mañosos dedicados a enredar para evitar que podamos vigilarlos, que es lo mismo que están haciendo con el Congreso. Entonces, no se puede reunir presencialmente, hágame el favor. Como decía alguien, pudimos en las elecciones pasadas manejar 200.000 kilómetros por todo Colombia consiguiendo los votos a todo riesgo. Y entonces ahora no podemos ir a una sesión del Congreso, pero sí puede ir a arriesgar toda la fuerza pública, el personal de la salud, los comerciantes, los transportadores. Todo Colombia puede trabajar, menos el Congreso de la República, porque esa es una manera de evitar que las cosas se hagan como se deben hacer. Repito, estamos en manos de un gobierno autoritario, mañoso. Esto que están haciendo con los militares es una cosa mañosa, porque es que esa pelea además ya la perdió el presidente Uribe y Juan Manuel Santos cuando intentaron las bases. Es que los derrotamos en esa ocasión, con las mismas mañas de ahora, Jorge. Pero ¿qué sucede? Que cualquier trámite se demora semanas o meses. Y mientras tanto, ¿sí? Eso es como un funcionario que yo conocí en Manizales, que hizo un acto ilegal horrible y alguien le dijo, oiga, fulano, pero usted cómo hace eso tan horrible. El otro dice, no, es que es mejor pedir perdón que permiso. Como tienen presunción de legalidad de los actos, entonces lo atropellan a uno, ¿cierto? Sí. Atropellan a la ciudadanía y le dicen en la cara cínicamente, bueno, demande. Y resulta que actos como estos casi que no hay ni dónde demandarlos, porque en el ordenamiento jurídico se supone que los gobernantes no son unos mañosos, Jorge, sino que actúan con un mínimo de ajuste a la ley, de forma tal que las autoridades otras puedan actuar. Senador, con nosotros está el profesor Moisés Pineda y el doctor Norman Alarcón. El profesor Moisés Pineda, pues, que hace parte del panel de política pública,
tiene unas inquietudes y quiere hacerle a ustedes unas preguntas que están muy relacionadas, de acuerdo a lo que me ha expresado, con la parte política. Adelante, profesor Moisés. Gracias, director. Doctor Robledo, mi inquietud, mis comentarios más bien tiene que ver con el documento que puso a circular la Cancillería cubana antier en relación con la actuación del gobierno colombiano frente a la declaratoria del gobierno cubano como un gobierno que protege terroristas. En la estructura de ese documento que me hizo llegar el teniente coronel René González, director del Centro Fidel Castro de Documentación en La Habana, uno encuentra cosas que definitivamente lo consternan a uno. Es decir, de cómo este gobierno prácticamente entra a acompañar al señor Trump en esa tarea de demoler las pocas instituciones de derecho internacional que hacen posible eso que llamamos, así sea una apariencia, la convivencia pacífica entre estados. Que hubo un debate de control político en la Comisión Segunda, si no estoy mal, en el día de ayer, y la pregunta que uno hace es ¿qué pasó en esa sesión de esa Comisión Segunda? ¿Qué pasó con el Senado de la República frente a este acto vergonzoso del gobierno colombiano? Pues a ver, no estoy al detalle de qué pasó en la Comisión Segunda, yo no soy de ella. Normalmente sobre estas cosas los medios corrientes de información casi que no dicen nada. Pero lo que sí más o menos sé que pasó es que los senadores citantes hicieron el debate con todo rigor y seriedad. Los doctores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, y responden con paparruchas, ¿cierto? Con cinismos y descaros. Yo explico un poco en qué consiste el tema que pone el profesor Moisés. Es relativamente fácil de entender y que vuelve y desnuda el alma mañosa de Duque y sus amigos. ¿Qué sucede? El gobierno de Colombia, en el gobierno de Santos, le pidió a Cuba y a Noruega, creo que fue a Noruega, que les ayudaran para tramitar el proceso de paz con las FARC. ¿Sí? Entonces eso firmaron un protocolo para prestar esa ayuda. Y lo mismo se hizo en relación con el ELN. ¿Sí? Un protocolo en el que hay unas ciertas condiciones. Es, digamos, Cuba y Noruega haciéndole un favor a Colombia, eso hay que decirlo con toda claridad. Y ese protocolo pues tiene unas condiciones. Una de las condiciones es, bueno, cuando se acaben las conversaciones, ¿qué pasa con los miembros del ELN que estén en La Habana, digamos, por acuerdo entre el gobierno de Colombia y el de Cuba y el de Noruega? ¿Qué pasa cuando se rompan las conversaciones? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Las cogen y pum, los meten a la cárcel o se los entregan al gobierno de Colombia para que los meta a la cárcel? No, el protocolo dice una cosa que es obvia y que es común en este tipo de situaciones, ustedes lo saben, y es que el gobierno de Cuba y el de Colombia tienen que poner a esos guerrilleros en algún sitio del territorio nacional, o sea, garantizarles que te rotan las conversaciones, no van a ir a dar a la cárcel, o si no, nadie se va a una conversación. Eso es una cosa, digamos, natural en las normas de la diplomacia. Entonces, eso estaba así, y el gobierno de Duque estaba honrando ese compromiso. El ELN comete el acto terrorista atroz de la escuela de cadetes de policía que yo he censurado y la seguiré censurando. Y entonces el gobierno de Colombia decide romper las conversaciones que venía haciendo con el ELN, cosa en la que está en su derecho, porque eso es una posición entre las partes. Pero además le dice a Cuba que le entregue los guerrilleros de Cuba que estaban en Cuba para meterlos a la cárcel. Entonces Cuba y Noruega dicen, no, pero es que eso no fue lo que acordamos, eso no es lo que tenemos aquí firmado. El protocolo dice que si las conversaciones se rompen por cualquier razón, por atroz que sea la razón del rompimiento, pues ahí es que ponerlos, bueno, o sea, cumplir el protocolo. Entonces el gobierno de Colombia se cierra la banda haciéndole trampa al protocolo, quedando súper mal en el mundo de la diplomacia. Ellos podrán engañar como quieran, pero quedamos como unos farsantes y unos tramposos. Queda la República de Colombia, no solo ante el gobierno de Cuba y al de Noruega, sino ante el mundo entero. Cualquier diplomático lee eso y en un minuto lo entiende. Y como si fuera poco, entonces, claro, arrancan a darle más manivela a eso. Y claro, y tienen un socio, ¿sí? Un superior en el señor Trump, que aprovecha eso para también con todo descaro acusar a Cuba de estar auspiciando actos terroristas, cosa que no es cierta.
pero todo está montado sobre la mentira, sobre la trampa. Son unos profesionales del engaño. Esa es la triste condición. Ahora, esto tiene una razón de fondo. Es que están haciendo una de las cosas más graves que puede hacer un gobierno, ustedes lo saben, que es hacer política interna con política internacional. Que si en algo tiene que ser serio un gobierno, es en no revolver las cosas. Pero como ellos saben que en Colombia mucha gente no entiende esto de lo que estamos hablando, porque tiene su complejidad, entonces con eso envenenan y engañan. Y entonces quienes decimos expresamos este punto de vista, entonces nos dicen, no, es que son guerrilleros, Castro, chavistas, no sé qué. O sea, es que el grado de la dedicación del doctor Duque a engañar es una cosa realmente sorprendente. Y el ministro de Defensa, y en general todo este es un gobierno dedicado a engatusar y a engañar a los colombianos. Senador, pero también sorprende, ¿verdad?, la ignorancia, la falta de, yo diría, de madurez de nuestro mismo pueblo, porque es que una cosa es que el señor chofer de bus o el carretillero o el señor ambulante se trague estos anzuelos y los repita mecánicamente, pero otra es que la clase media ilustrada de este país haga el papel de los cotorros, repita y repita lo mismo, sin que haya la posibilidad de entrar a decir, mira, estamos quedando como un zapato en el concierto de las naciones, mira, el derecho internacional humanitario te dice que en el caso, ¿verdad?, de que se sienten a hablar, eso no cambia el estatuto de las partes, y así uno de ellos reviente un protocolo de básico de distinción entre combatientes y no combatientes, como usted lo dice, por muy atroz que sea ese acto, no se puede simple y llanamente entonces decirle al otro gobierno que presta su territorio porque se lo cerraron en Ecuador, y diría, bueno, ahora entrégamelos para meterlos presos, para judicializarlos. Entonces, este tipo de cosas también uno quisiera en la universidad y en las clases medias. Uno quisiera que hubiera mejor comprensión de estas cosas, pero de entrada hay un número muy grande de colombianos que sus afanes del día a día casi que no le dan tiempo ni para pensar. Y estamos hablando de un número inmenso de personas, o sea, el corre el día a día. Segundo, en general los medios de comunicación nunca se han interesado por explicar estas cosas a fondo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, llevamos cuántos días ya discutiendo estas tropas, y exceptuándolos a ustedes, nadie me ha llamado a mí a hablar de fondo de este tema. Esta noche voy a estar con María Jimena Duzán hablando un poco de esto, ¿sí? Y pues claro, el presidente Duque también tiene sus amigos políticos y les conviene y les encanta repetir las falacias que le transmiten. Entonces, no es fácil. Yo no culparía, digamos, a la gente en Colombia de esto. Esas son, digamos, las realidades en las que nos movemos, y lo que nos toca es tener paciencia y seguir explicando, pues, en la medida de nuestras capacidades. Pero todo el país, todo el sistema económico y político está diseñado para que no se entienda. En parte gobiernan sobre la ignorancia y la confusión de la gente. Ese es un hecho cierto. Son sistemáticos en el engaño. Entonces, por ejemplo, cogen una mentira y la repiten. Entonces, por ejemplo, ayer, los que vieron lo que hubo en el Congreso, todos los duquistas nos presentaron a las tropas del ejército norteamericano no como unos instrumentos de guerra y de violencia, que son todos los ejércitos del mundo, entrenados para matar y para destruir y para incendiar. Todos los ejércitos del mundo están entrenados para eso, sino que quien los oiga pensará que es que el ejército de Estados Unidos es como una sucursal de la comunidad de la Madre de Calcuta, ¿no es cierto?, que andan por el mundo llevando las bienaventuranzas y la paz. No, eso no es cierto. Pero bueno, esa idea, si ustedes oyen ayer las intervenciones de todos los duquistas, todas fueron dirigidas a eso, ¿no? Vienen a ayudar, a colaborar contra los malos, pero además tampoco vienen a defender intereses de Estados Unidos. De eso no hablan. Sí, eso es también secreto, ¿no? Entonces, resulta que el señor Trump manda tropas desde Estados Unidos a Colombia sin pensar en su propio interés particular y personal. O sea, las tropas entonces de Estados Unidos en Colombia no vienen interesadas por el petróleo venezolano, que son las primeras reservas de petróleo del mundo. Solo nos hablan del narcotráfico. Si ustedes se fijan, ayer no hablaron sino del narcotráfico, el diablo del narcotráfico, como la carnada con la que le tapan la punta del anzuelo de que es que también vienen a amenazar a un Estado que está al lado de Colombia. Y no dicen que si llega a estallar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, puede incendiarse el territorio nacional de Colombia. Entonces aquí la otra mentira que nos meten es que si llega a haber una guerra
en Venezuela, eso la ganan los gringos en 2 minutos y no pasa nada. Y resulta que desde los días de Rusia van más de 20 años de guerra en Afganistán, van casi 30 años de guerra en Afganistán. Destruyeron ese país y eso no le importa a Estados Unidos porque ellos están en lo de ellos, y destruyeron a Irak y no le importa eso. Pero si ustedes se fijan, lo que llaman el relato, el discurso de ellos ayer fue un discurso calculado para engañar. Los soldados norteamericanos, según ellos, no son soldados, pertenecen a la Madre de Calcuta, o a la comunidad, o a la Cruz Roja, ¿sí? Están desarmados, ¿cierto? No vienen a mandar en Colombia, sino a someterse. Háganme el favor, las tropas de Estados Unidos sometidas a los órdenes de los oficiales colombianos, o sea, toda una retórica. Pero ese discurso, ayer en el Congreso lo pudieron echar 60 o 70 personas. Dele. Y bueno, las mentiras, cuando se repiten sistemáticamente, pues son capaces de confundir a mucha gente. Senador, tenemos invitado, Moisés, a darle la oportunidad pues al doctor Norma Alarcón, que es un alto dirigente del Polo Democrático en el Departamento del Atlántico, un hombre que es un luchador y siempre pendiente de la prestación de los servicios públicos, especialmente pues en el sector energético, que vamos a hablar en esta entrevista sobre ese tema. Norma, muy buenos días. Buenos días, doctor Vergara, y al senador Robledo y a Moisés. Senador Robledo, en este momento se está dando en el país una situación parecida a la de que la legalidad nos mata, ¿ya? En este momento no hay congreso presencial, que es algo como ilegal. Vienen las tropas gringas en forma ilegal. Venden a Electricaribe y no se conocen las cifras. ¿Qué opina de esto? Sí, es una buena manera digamos, de darle como globalidad al tema. Usted tiene toda la razón, mi estimado Norman. Es un gobierno dedicado a engañar, ¿cierto? Entonces el caso de Electricaribe es el mismo. Entonces una propiedad que 100% pública, porque ahí ya no hay un privado, y la vendieron por una suma ridícula, y cuando les decimos, oye, ¿cuál es el precio? Dicen, no, es que el precio es secreto. Entonces, ¿qué hace el presidente Duque? Toma una decisión ilegal de ordenar que sea secreto, y nos dice en la cara retador, con cinismo, pues si no le gusta, demande. Entonces uno demanda ¿a dónde? ¿Cierto? ¿Cómo es eso? ¿Y cuánto se demora la demanda? Es el cinismo. Yo les quiero insistir, es una cosa autoritaria. Eso no tiene nada de democrático. El país está en alto riesgo. Cada vez lo tengo más claro, el cinismo con el que están gobernando. Esa es la realidad en la que estamos. Y esa es otra prueba más de que no tienen la razón, y es mi llamado a la gente en Barranquilla y en toda Colombia que se pongan las pilas. Sí, porque es que no solo nos ofenden y nos humillan, no, vienen es por el billete, como se dice. Detrás de todo esto están los grandes negocios y los grandes negociados y las grandes roscas y las grandes corruptelas. Eso todo va junto, todo va junto. O sea, aquí no hay inocentes. Aquí, por ejemplo, se supo que esas tropas mercenarias que actuaron en Venezuela con muertos y todo, y que pueden desencadenar una guerra en Venezuela, las entrenaron en Colombia. Eso lo sabe todo el mundo, lo han dicho ellos mismos. Y entonces el gobierno le dicen, ¿y usted qué opina? Y dice, no, yo no me di cuenta. Entonces uno no sabe qué es peor, si son compinches o son unos imbéciles, que no se dan cuenta que les instalaron unas tropas en Venezuela, en La Guajira, y no se dieron cuenta. Sí, entonces que escojan cualquiera de las dos. No, pero como se trata es de meter la mentira, entonces que es que no sé qué, y echan un cuento y echan otro cuento. Tiene usted razón, la frase es buena, yo la oí hace muchos años, me acuerdo. La legalidad los mata. Cumplir la ley, las normas, ser respetuosos de la legalidad los mata. Así están de descompuestos. Cada vez les cuesta más trabajo cumplir las propias leyes que ellos inventaron, porque no es que sean buenas leyes ni siquiera. Cuando de chiripa una ley se aplica en contra de ellos, entonces no la cumplen. Monstruoso realmente lo que está pasando. Y dicen que esto es una democracia. ¿Democracia de qué? Que aquí hay quienes creen que la democracia es que el que gana hace, como dicen los jugadores, caída en mesa limpia, ¿no? Que lo coge todo y todo es para él. No, eso sería una dictadura. Cuando el presidente de la República cree que puede hacer lo que se le dé la gana, no está actuando como un demócrata, sino como un dictador. Profesor Moisés.
Sí, yo iba a referirme precisamente a este tema de la tecnología que te permite saber si hay o no hay unos asentamientos y de qué tipo en un punto del territorio, que te permite bombardear con precisión, que te permite saber y hacer interceptaciones de aviones y todas estas cosas, y no se dieron cuenta que eso estaba pasando en La Guajira, lo cual es inverosímil. Pero me iba a referir al tema tecnológico en el caso de del choque político que uno ve desde acá, no sé si es real o no, en el caso de Bogotá, respecto de esta figura del empadronamiento, en donde con el argumento, a mí personalmente me parece necesario en este momento, de poder georreferenciar ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad o en condiciones de afectados o de enfermos, a efectos de poder generar espacios que permitan contener la pandemia. Me refiero al caso de lo que está haciendo la alcaldesa de Bogotá y la posición del señor Petro y creo que Marulanda también sobre ese mismo hecho, el de estos sistemas de información automatizados que permiten georreferenciar la población, cómo se mueve, a efectos de poder establecer cercos epidemiológicos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, ese es un tema bien complejo, ¿no? Bien complejo, porque yo en general, a mí eso no me gusta. Por ejemplo, la presidencia sacó algo parecido, ¿cierto? La presidencia de la República, una cosa que le sale todo en el teléfono, ya no me acuerdo cómo se llama, apúntese a no sé qué cosa, de pronto se acuerdan, es nacional. Yo no me he querido apuntar en eso, ¿cierto? Ni me voy a apuntar en el otro, les digo con franqueza, a mí esas cosas no me gustan, los empadronamientos no me gustan, sí, eso tiene muchísimos riesgos. Pero también hay una cosa que hay que reconocer, estamos ante un problema extremadamente complicado. Entonces las autoridades también tienen el deber de ver cómo reducen esto. Miren, ya lo estamos viendo venir. Es que aquí como el aislamiento ha funcionado más o menos bien y el contagio no se ha disparado. No hemos llegado al pico, entonces pareciera que la cosa, no, como que no, al final no va a ser tan grave. No, esto es como un tsunami que la ola se está levantando. Miren ustedes ya en Cartagena cómo se están poniendo las cosas. Entonces ellos tienen todas las autoridades, no solo la alcaldía de Bogotá, sino el presidente de la República y los otros, tomar decisiones que busquen atender ese asunto. Ahora, se ha planteado, de todos modos, Claudia López ya aclaró eso, que es voluntario. Entonces, el que le parezca que dar sus datos y apuntarse ahí lo pone en riesgo o le perturba su libertad o como lo quiera llamar, pues bueno, puede no hacerlo, pero llamo la atención que la cosa es más complicada. Yo estoy como empezando una campaña para que no se haga politiquería barata con esta cosa del problema. Yo creo que Duque se ha equivocado en materia grave. Creo que Claudia en general ha acertado. Y en general los alcaldes creo que están acertando. Sí. Pero lo que sí no voy a hacer es politiquería barata de pedir soluciones mágicas, porque eso es una actitud tramposa. O sea, cuando el virus suba, y va a subir inevitablemente, lo que no sabemos es la velocidad, se va a infartar la red de salud de Colombia, que no está diseñada para aguantar eso. Entonces, que no aparezcan ese día los avivatos a decir que toda la culpa es del pobre alcalde o del pobre gobernador o del pobre sultano. ¿Por qué no? Eso no es honrado en política, pienso yo. Pero es lo que uno está viendo. Es lo que yo estoy viendo venir, porque entonces es lo que yo estoy viendo venir, pero eso no es de buena fe, creo yo. Sí, no me parece que es una porque nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? Así es. Si a usted se le contagian un número inmenso, pues no le alcanzan las UCI. No le alcanzan, por supuesto. Eso es así. Y es más, y puede no alcanzarle los cementerios tampoco. Sí, los cementerios, los crematorios tampoco. Pero yo ya estoy viendo que esto se mueve en un rumbo de mala fe entre algunos. Entonces, si ustedes se fijan, yo le estoy haciendo un debate a Duque, y como hago mis cosas con rigor, pero estoy teniendo el cuidado de no comportarme indebidamente, porque si algo tiene que tener un debate es que llegar a buenas conclusiones, pero las formas, el trámite también tiene que ser democrático, pienso. O sea, todo vale en política, es un pensamiento absolutamente absurdo que no se debe utilizar. Al final, en el fondo, es corrupto, ¿no? Pero bueno,
esperemos a ver cómo van a evolucionar las cosas. Pero fíjese que la clave la da usted cuando dice creer que uno gana el poder para despacharse con los amigos y sojuzgar o avasallar a los que perdieron no es democrático. Pero igual uno encuentra que muchas veces los gobiernos evitan el entrar en, ¿cómo se dice?, en comunicación y organizar estructuras de pensamiento y de decisión que convoquen, incluido a la oposición, generando esta especie de no nos podemos dejar tampoco negrear, como decimos nosotros acá, no nos podemos dejar invisibilizar, dirían los que no quieren ser racistas. Pero esto de la especie de politiquería que se arma con el tema de la pandemia, tiene que llamar también a las directivas de los partidos a trazar una línea de conducta, como usted lo dice, de evitar no solamente en la oposición que se violen las formas, hacer de la oposición una cosa tan cochina o tan puerca como la que se pretende censurar o criticar. A mí me preocupa sinceramente, no solamente en el Atlántico, sino en Bolívar también, esta manera infame como también se conduce la acción política de la oposición en relación con los gobernantes. Aquí es una forma, es un partido, allá en Cartagena es otro y en el sur de Bolívar es otro, pero cada quien está en esa posición de ver cómo le torpedea al gobernante o se aísla para que si las cosas salen mal, pues sale mal él. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ojalá, senador del Polo Democrático, hiciera un esfuerzo para tratar de tender puentes que permitan en lo local esas comunicaciones alrededor de estos temas que no tienen color ni distingo político, como decía ayer el director Jorge Vergara, cuando decía el hambre no tiene partido, el hambre no tiene color, el hambre no tiene, como se dice, estatus. Eso cuando se da y se acabó y todos tenemos que salir a ver cómo hacemos un frente común en relación con eso. Por eso, profesor Moisés, y senador, entrando a otro tercio y estando al tercio económico, que es la parte, digamos, delicada de la pandemia, que no solamente es el problema de la salud de los infectados y la muerte que llevamos. Recientemente, pues, publiqué un documento que dije, miente el presidente Iván Duque al decir que el país ha invertido el 11.04% del Producto Interno Bruto en la pandemia. Y pues en el documento se demuestra claramente que lo que hemos invertido es el 2.8% del Producto Interno Bruto. Pero digamos, el mensaje del documento está en que el gobierno se ha demorado y sigue demorándose en endeudarse, como se lo han manifestado otros economistas, y yo lo vengo manifestando desde hace rato, de que necesitamos endeudarnos en 60, 70, 80 billones de pesos, porque no hay que preocuparse por regla fiscal ni inflación. Fíjese, ayer yo decía claramente, en esta semana, decía claramente que la inflación en mayo iba a estar por debajo del 1%. Y resulta que la inflación en mayo, hoy veo en el periódico, del mismo acuerdo del mismo Banco de la República, fue una deflación menos 0,01%, sin incluir, por supuesto, alimentos. Lo que indica, y además indica que la inflación va a llegar este año al 2%, una inflación que usted sabe que ni siquiera los países desarrollados han logrado en los últimos 30, 40 o 50 años llevar el nivel de la inflación a niveles del 2%. Entonces, eso le tiene que dar más instrumentos al gobierno para que el gobierno se pueda endeudar e invertir verdaderamente lo que necesita, uno, para resolver los problemas de salud, y dos, para resolver el problema básico central de la economía. Y en especial, ver qué hacemos si seguimos, porque esta pandemia, si no nos enseña la pandemia a reflexionar, a pensar diferente, a ver que no podemos seguir importando 14 millones de toneladas cuando es un país que tiene todas las tierras habidas y por haber para poder producir gran parte de esos alimentos, por lo menos el 50% de esos alimentos, y resolver los problemas de empleo en la zona rural. No nos va a servir de nada esto de la pandemia cuando salgamos de ella, que algún día vamos a salir. Sí, realmente tantas cosas, ¿no, Jorge? Pero digamos que esa cifra que dio el doctor Duque, ese es otro caso de actitud tramposa. Yo, 15 días antes de dar Duque esa cifra,
yo expliqué en el Senado que era menos del 3% y Carrasquilla en ese debate me aceptó que era menos del 3%. Y a la semana siguiente sale Duque a hablar del 11%. Ahora, si uno mira el detalle, y usted, pues yo sé que lo miró Jorge, pues entonces la trampa es sumarle una cosa que no se le puede sumar, ¿cierto? Entonces, podía sumar como 3 cosas y le suma otra más para que le dé el 11, para engañar y para mentir, ¿cierto? Y entonces el medio de comunicación le titula con el 11%, y es un medio económico y todo. Lamentable lo que está pasando, pero bueno, al punto sustantivo es que Colombia es de los países del mundo cuyo gasto fiscal es menor para atender esto, y si esto no se atiende con plata, no se puede atender. Yo desde el 22 de marzo le mandé una carta al presidente Duque diciéndole, oiga, pilas con esto, consiga plata así, ya y le di unas ideas sobre cómo conseguirlas, pero por supuesto que no ejecutan eso. Hoy le voy a mandar otra carta, les doy a ustedes la chiva, en este momento debe estar saliendo ya esa carta también al presidente Duque, y voy a plantear una cosa que vamos a ver cómo va a caber, pero le voy a plantear que hay que empezar a mirar alza de aranceles, con el doble propósito de defender sectores de la economía, ¿cierto? Y de recoger recursos para el fisco, ¿cierto? O sea, que hay que romper con la ortodoxia de verdad y para irnos preparando hacia el futuro, porque hay una cosa que he venido insistiendo y que hay que remacharla. A Colombia le está yendo muy mal, pero es que ya veníamos muy mal. Yo en estos días le oí a un duquista esta frasecita truco, ¿no? Ay, tan de malas el doctor Duque, como iba de bien la economía, vamos como un cohete al cielo, todo perfecto, y tan de malas que le sale la pandemia. Mentira, barranquilleros, esto ya iba así, y entonces con la pandemia pues hizo así, ¿cierto? Pero ya el desempleo, o sea, más de la mitad, 20% de desempleo que tenemos, ya era del año pasado. Es más, en marzo el desempleo ya estaba por encima del 12%. O sea que lo que subió con el coronavirus fue como 8%, que es mucho, claro, es un mamonazo el que nos ha dado. Pero la economía venía mal y parte del problema que tenemos es lo mal que estaba la economía. Y eso que el desempleo no lo ocultaba un poco y las maneras de calcular las cosas, porque también calculan con trampa el desempleo. Entonces, por ejemplo, aquí hay, yo no me acuerdo la cifra, pero un montón de gente que no aparece desempleada, que porque tienen una cosa que se llama trabajo doméstico no remunerado. O sea, usted tiende la cama, profesor, y quedó empleado, ¿cierto? Frita un huevo y entonces ya quedó empleado, ¿cierto? En las cuentas del DANE. Entonces, sí, todo eso es parte del asunto. O sea, entonces, ¿cómo nos están gobernando? Por un lado... Y el trabajo por horas. Exacto, bueno. Por un lado, mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Por otro lado, politiquería. Usted ha visto que están repartiendo las cosas que dan los mercados como mandados por el presidente de la República. O sea, es el doctor Duque el que le regala las cosas a la gente. Y lo tercero, la trinca de la corrupción. Porque eso sí, la corrupción sigue y esa es la pandilla con la que le cuadran el respaldo político a el presidente Duque y al gobierno. Si ustedes se fijan en los debates en el Congreso, ya tienen montada una mayoría y no es gratuito que el doctor Vargas Lleras hubiera terminado entrando al gobierno en coincidencia con el negocito de Electricaribe, porque todo eso sigue funcionando. Ellos no pueden funcionar sino con el engaño, porque como gobiernan tan mal, si la gente entendiera lo que pasa, pues no votaría por ellos. Bueno, senador, entrando allá al tema del debate que se hizo con el senador José David Name Cardoso, sí, y usted en la Comisión Quinta del Senado, a la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Agente Especial, al Ministro de Minas, y nos vamos a aguantar los colombianos, ¿cómo es? Ese trancazo que nos ha dado el gobierno nacional de hacer una negociación en una empresa intervenida, manejada por el Estado, apoyada con plata de los colombianos, de nunca llegar a saber cuál fue el verdadero valor de esa negociación. O sea, eso nos quedamos callados, nos la aguantamos o vamos a buscar alternativas a ver cuándo el gobierno tiene que decidir pues decir cómo fue esa transacción. Yo he seguido insistiendo y hablando del tema, Jorge, pero es que a uno se le agotan los recursos también, ¿cierto? Sí. O sea, yo hice mi mayor esfuerzo y lo seguimos haciendo, y el senador Name también estuvo en eso, pero lo cierto es que la campana del tapen es bárbara, ¿sí? Yo les voy a dar a ustedes este dato que es como sorprendente para que ustedes
se aterren, pienso yo. Exceptuando medios de Barranquilla, ningún medio de comunicación de la costa atlántica me llamó a preguntarme por ese caso. O sea, miren ustedes, eso no solo golpea a Barranquilla. Ahora, de Colombia, del resto de Colombia, pues menos. O sea, este pleito que para nosotros es muy importante porque es gravísimo, casi que es un pleito como en privado, y ese es parte del juego del presidente y de la ministra. Entonces, la ministra puede decir con toda frescura, no, es que ese es un negocio entre privados, mintiendo, descaradamente. En otro país se cae ahí mismo el cargo, porque usted no puede decir mentiras. Usted no puede coger un negocio en el que del lado de los vendedores todo es sector público y decir que ese es un negocio entre privados. Bueno, de la misma manera nos montaron el negocio de Medimás. ¿Se acuerdan del estrellón duro que yo tuve en esos días con el gobierno también? No, es que ese es un negocio entre privados. Hágame el favor. 5 billones de pesos anuales de recursos públicos y es un negocio entre privados. No, es que lo que está sucediendo es de una gravedad inaudita, porque estos tipos ya le cogieron la confianza a la maña y a la trampa. O sea, la corrupción en Colombia se ha refinado tanto, Moisés y Jorge, que ya es legal. Descubrieron que usted primero cambia las normas, así sea abusivamente y arbitrariamente y de manera corrupta, etcétera, pero la cambia y después ejecuta. Entonces el Consejo de Ministros se reúne con Duque a la cabeza y dice, este precio es secreto. Y cogen eso y lo meten en el plan de desarrollo. Ese precio es secreto. Y entonces usted dice, no, eso es ilegal. Y entonces el tipo le dice con todo, bueno, de más, ¿es cierto? Sí, hay que decirlo que hace mucho tiempo. Mientras evoluciona la demanda, me cumplen. Sí. Hay que decirlo que hace mucho tiempo la política dejó de ser el sistema ordenador de las cosas para ser el sistema arreglador de los intereses. Es decir, uno acá lo que encuentra es que cuando perfila la crítica, uno dice, pero ¿qué hacemos? Si es que la ley la armaron precisamente para poder hacer eso así. Porque cuando usted le dicen, y eso en el año 91 tal vez, con la famosa ley la ley 80, 90 fue, bueno, la ley 80 que pusieron un articulito al penúltimo, que dice, toda esta vaina es para todo el mundo, menos para la AAA de Barranquilla. Claro. Entonces cuando uno comienza a ver cómo se va a perfilar un tema de actuación política en el cual los políticos son no los que ponen la luz, no son los que están en el mundo, sino los que arreglan lo que los de la gente de la economía, los dueños del capital, etcétera, etcétera, a todo lo que se le parezca legal y ideal, son organizando para que las cosas le funcionen bien. Dicen que yo les digo, pues, seré marxista, pero lo que yo tengo claro es que aquí la política va de vagón de cola de la economía. Y sí, hay una cosa que hay que señalar. Yo he insistido mucho en esto, profesor, que yo siento que me aclara mucho a mí. Es que se pasó de hecha la ley, hecha la trampa, o sea, violar la ley, el viejo aforismo español, a una cosa que es más práctica. Hecha la trampa, hecha la ley. O sea, hemos llegado al refinamiento de la corrupción legal. Tanto que si usted se fija, la transparencia internacional, incluso el propio Banco Mundial y la OCDE, ya no están definiendo corrupción pública en función de la ilegalidad, sino que la definen diciendo que es el abuso del poder político para el beneficio particular. ¿Sí? Porque ya son así de mañosos. El primer gran ensayo de eso, yo lo expliqué en su momento, fue Agroingreso Seguro. Sí. Yo recuerdo que cuando yo hice el debate, Daniel Samper comenzó con esta frase diciendo, es que la corrupción en Colombia ha alcanzado ribetes reglamentarios. Lo que pasa es que ahí se le descachó alguna cosa a Andrés Felipe Arias y por eso terminó en las que terminó, pero él hizo todo el trabajo para que la corrupción fuera legal y el abuso fueran legales. El volteo de tierra es una manera bien práctica de observar eso. O sea, un propietario de un suelo corrupto se alía con un alcalde corrupto y unos concejales corruptos y cambian el pot. Y demostrar que eso es corrupción es ultra difícil, porque demostrar que no era conveniente para el progreso del municipio ese cambio del plan de ordenamiento, eso es una hazaña, y en un país donde hay abogados para todo. Eso como decía, ese caso más típico de eso que me tocó verlo un poco, fue el de esta cementera mexicana en la zona del municipio de Maceo, Antioquia. Yo quedé así, dije,
Caray, qué cosita. Pero bueno, senador, hay otra cosa que quisiera también referenciar en este momento en relación con ese tema de la política, la corrupción y la ley. Es el que uno siente que en el Estado pudo haber ocurrido algo que se puede nuevamente repetir. Y fue que el Estado le dio a las entidades territoriales, bueno, eso no se llamaba así en esa época, a los municipios la capacidad de agenciar créditos en el exterior con unas cosas que llamaban Pershing o garantías del gobierno nacional a efectos de poder salir del atasco de la recesión de esos años, 25 hasta el 38, 39, 40. ¿Usted qué piensa que puede ocurrir respecto a eso? Es decir, de que el gobierno se quite el peso de tener que responder por lo que esta pandemia y esta recesión o deflación le va a generar a Barranquilla y a las ciudades colombianas y decirle, ¿sabe qué? Maleteen y busquen recursos que yo respondo, pero búsquenlo ustedes, yo no tengo cómo ayudar. Puede suceder, o sea, aquí cualquier cosa, por absurdo que sea, profesor, puede suceder. La crisis, yo estoy muy preocupado, la crisis va a ser ultra profunda, incluso si las cosas se hicieran bien y usted tuviera un país próspero antes de la pandemia. Pero en un país que ya estaba tan mal con la pandemia y un gobierno tan incapaz y tan neoliberal como este, ultra dogmático, ¿sí? Pues las cosas se van a pegar la complicada del siglo. O sea, el presupuesto del año entrante yo no sé de cuánto va a ser. O sea, aquí se vienen problemas de una gravedad inaudita. Yo creo, ojalá me equivoque, pero vamos fácil para desempleos del 30 y más %. Mire, tengan ustedes que son interesados en estas cosas, tengan ojo a esto. Hombre, una de las cosas más graves que está ocurriendo es que toda esa informalidad, que es una válvula de escape al desempleo, así sea empleo precario, se comió sus ahorros. O sea, esa gente que se comió sus plantes, como los dicen ellos mismos, ¿cierto? La señora que tenía un carrito de dulces y vivía de eso, ya se comió el carrito. O sea, inclusive si mañana se normalizaran las cosas, esa señora ya no tiene con qué comprar los dulces para salir a trabajar. Pues lo pongo como un ejemplo. O sea, esto es de una gravedad inaudita. O sea, la gente que ya perdió sus ahorros, sus patrimonios es grandísima. Y la economía, cuando, digamos, se normalice, entre comillas, se va a normalizar con una lentitud inmensa, suponiendo que lo de la pandemia en salud se resolviera mañana, y eso no va a pasar. O sea, tenemos un grado de incertidumbre bárbaro, sí, pero bárbaro. Los colegios, por ejemplo, van a abrir, van a funcionar los colegios. Alguien va a mandar a sus hijos al colegio, los niños chiquitos, mis nietas, a que se intercambien la chupeta, la colombina con el del puesto del lado. Ustedes se imaginan a un niño de 8 años con tapabocas de cauchera. La única manera de que el nieto mío se pusiera eso fue ayer diciéndole que estábamos en carnaval. Exacto. Disfrazó. Pero de verdad. Entonces, yo soy muy pesimista y además ya están mostrando los dientes. Ya entonces, por ejemplo, ya la fórmula ¿cuál va a ser? Hagan más pobres a los pobres. O sea, no es verdad que el neoliberalismo se murió y se acabó, no. Aquí hay unos poderosos que se están ganando toda la plata del mundo y lo que están es viendo cómo van a concentrar todavía más. Si ustedes miran la información, pero empresas como Amazon, como todas las del mundo de este tipo de comunicaciones, están ganando sumas astronómicas. Cuando se quiebren unos bancos que se van a quebrar, pues va a haber otros que se van a quedar con eso. O sea, lo que viene es más concentración y más neoliberalismo. Las potencias lo que están viendo ahora es cómo nos acaban de clavar. O sea, la venida de esas tropas gringas a Colombia es porque también vienen por todos nuestros recursos y nuestros dineros. Y fíjese, senador, que ahí es donde yo percibo una cierta incoherencia, porque una de las salidas que va a tener este problema, y permítame plantearlo de esa manera sin hacer un análisis de tipo moral, son los recursos precisamente del narcotráfico, es decir, del dinero sucio, de todas estas cosas que se mueven en lo que Jaime Bonet llamaba una economía espuria. Y uno dice, es que eso se recicla, y se recicla precisamente cuando la formalidad y el sistema, como se dice, legal, deja de funcionar o no tiene cómo, estos otros entran a suplir. En el caso de Barranquilla ha sido así, en el pasado. Entonces dice uno, bueno, ¿qué o cuál pudiera ser la no conformidad para que esto no se dé? Sino que precisamente el narcotráfico y toda esta cantidad de dinero que circula y se lava en el mundo va a andar buscando dónde llegar y dice, aquí llegamos, que hay que invertir, invirtamos,
¿A quién hay que prestarle? Prestemos, porque así funciona el mercado de Barranquilla, que Jorge conoce eso más que yo, o tanto como yo, que sabemos cómo funciona esa economía subterránea que, dice uno, prácticamente, como lo dijo Uribito en su libro, es lo que ha permitido mostrar las cifras que el país ha mostrado. Así Bueno, es. senador, Bueno, Jorge, yo los voy a tener que dejar porque ya me están 2 llamando minutos. de la comisión. Senador, 2 minutos para este punto porque que es importante, es decir, y que lo planteo ahí en el documento. De acuerdo a la misma DIAN, en el país hay una evasión e ilusión del 30%. Estamos hablando de prácticamente 48 billones de pesos. Pero aparte de eso, en la misma reforma tributaria hay unas excepciones y deducciones que podrían también sumar alrededor de 40 o 50 billones de pesos. Y es que lo que yo le estoy diciendo al gobierno, al presidente Duque, de cualquier cuero salen las correas mañana, endeúdese. Ahí usted tiene fácilmente 90 billones de pesos que se podrían resolver si verdaderamente se hace una reforma tributaria estructural, de tal forma que podamos buscar hacia futuro una mejor distribución del ingreso y que los ricos verdaderamente paguen lo que tienen que pagar y que podamos penalizar a quienes se llevan el capital para los paraísos extranjeros. Es decir, nosotros tenemos alternativa y el país tiene alternativa, a pesar del petróleo estar a los precios, bueno, hoy está a $40, pero a pesar que es un precio malo, pero a pesar de eso, el país tiene alternativas para coger. No hay necesidad de aumentarle los impuestos en una reforma tributaria a los empresarios, sino que estos paguen el impuesto. Ese es mi pensamiento, no sé qué piensa usted. Sí, yo creo que hay que combinar distintas cosas. Yo en esta carta que ahorita le voy a entregar a Duque, repito lo que le dije el 22 de marzo, yo creo que aquí hay 5 fuentes de recursos que hay que mirar. Reorientar gasto público, sí, yo creo que ahí se pueden encontrar unos recursos importantes. Creo que hay que ver cómo se aplazan pagos de deuda externa, eso también se podría tramitar. Creo que hay que mirar cómo se puede gastar una plata de las reservas internacionales de Colombia, creo que ahí también, hay una fuente posible. Créditos de emisión del Banco de la República y una reforma tributaria, que es más, la puede hacer por decreto. Pues ahora, una reforma tributaria es un decir, o sea, es subirle los impuestos a los ricos. Súper ricos. Apareció un concepto muy bueno, los Jorge Garay lo trajo. Entonces ya hay ricos, súper ricos y súper ricos. Bueno, a esos súper ricos se les pueden subir los impuestos inclusive de una manera que es simple, que es aplazar si se quiere o no aplicar lo que les regalaron en la reforma tributaria pasada, y ahí puede haber una fuente de recursos importantes. Y ahora estoy proponiendo otra, subamos aranceles. Lo que pasa es que todo esto que yo estoy diciendo, bueno, y hay otras ideas, todo esto que yo estoy diciendo, pues a la ortodoxia neoliberal, esto se lo dice uno a Duque y a Carrasquilla, y es como sacarle al diablo una hostia, ¿cierto? Eso para ellos pues les da un ataque, ¿cierto? ¿Sí? Entonces así es muy difícil, así es muy complicado, porque ellos lo que sí están pensando es en qué, ¿sí? Es en ver cómo, por el contrario, lo que hacen es deprimirle a la gente sus recursos, eso vamos para allá. O sea, que entonces que se aplace el pago de la prima, ¿cierto? Es más, el impuesto que se lo metieron fue a la clase media del Estado, ¿cierto? Sí, porque eso pues no es un impuesto contra los ricos, porque aquí también la otra trampa que han montado es que aquí el que no se está muriendo de hambre es un rico. Entonces ya ni siquiera se sabe quiénes son los ricos. Pues aquí cualquiera que se gane unos pesos, repito, resulta ser un rico en vez de ser un tipo de clase media. Entonces, ahí pues hay muchísimo que trabajar, Jorge, y todos tenemos ideas, pero el problema es que estos tipos no se quieren salir de la ortodoxia. Entonces, claro, ya sí buscan, no, entonces 2.500 millones de dólares más de deuda externa. ¿Sí? Esa es la gran innovación, más deuda externa que con los movimientos del dólar. Estamos ya en más de 140.000 millones de dólares. En buena medida la inflación, ahora ha bajado el dólar, pero la inflación de las semanas pasadas ha sido por alza del dólar. Sí, porque parte del problema que estamos teniendo gravísimo es ese. Pero bueno, todo eso, hay muchas cosas que hay que mirar, pero yo creo que nos debemos unir en una idea, Jorge Moisés, es rompiendo con la ortodoxia. Porque además la ortodoxia, ojo con esto, yo enfatizo en esta idea, esta crisis no empezó en abril. Esta crisis
el empleo está cayendo desde el 2015. Está cayendo, así. Esa es la realidad. Más de la mitad del desempleo de abril viene de antes de la pandemia. Entonces, o hacemos cambios, o aquí esto se va a hundir y la miseria y la pobreza, y van y 3 o 4 se la van a ganar. Senador, yo quisiera que antes que se despidiera y abusando de su tiempo, pues le dijera a los colombianos, ¿por qué quiere usted ser presidente de Colombia? Pues a ver, yo diría que por esto, Jorge, bueno, lo primero es porque el país está muy mal. Aquí hay que llevar a la jefatura del Estado una nueva manera de pensar y de enfocar las cosas. O sea, reelegir a Duque con cualquiera que se reelija, eso es un desastre, porque van a seguir haciendo lo mismo y va a seguir pasando lo mismo. Entonces, yo tengo una visión distinta a la que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, estoy en condiciones de hacer una propuesta distinta. Lo segundo es que lo que yo estoy proponiendo, y esto lo tengo muy elaborado, es la propuesta de hacer un pacto nacional, ¿sí? Que incluya a todos los sectores susceptibles de comprometerlos en una política de progreso nacional. O sea, yo no voy a estatizar la economía, no voy a acabar con la propiedad privada, ¿cierto? No tengo montada una política de perros y gatos. En el esquema que yo planteo caben todos los que crean riqueza, ¿sí? En el campo lo ilustro: campesino, indígena, obrero agrícola, empresarios. O sea, aquí necesitamos crear y crear más riqueza para poder crear más y más empleo, porque si no creamos más empleo y más riqueza no hay cómo salir adelante. Y en torno a eso y a otras ideas que hay que mirar, sector financiero hay que tocarlo, eso no pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana, servicios públicos. Son negocios, sí, pero son servicios públicos, luego el Estado tiene que actuar. Lucha durísima contra la corrupción, pero es durísima, contra el contrabando. Esto es una vergüenza que en Colombia no se persigue el contrabando, descaradamente, porque el contrabando y la corrupción está incrustada en la cúspide del Estado. O sea, un proyecto nacional en el que quepamos todos. Bueno, soberanía nacional, por supuesto. O sea, Colombia no puede seguir siendo un país donde le dicten desde el exterior toda la política, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollarnos. Y yo creo que yo estoy en condiciones por mi trayectoria y como planteo las cosas para generar la unidad suficiente para ganarles, porque aquí el problema no es solo desafiarlos, hay que ganarlos. Y si no somos capaces de generar una unidad inmensa, no les ganamos. Y esa unidad no puede ser una unidad simplemente de izquierdistas ni de radicales, no es así como funciona este asunto. Estoy hablando de un pacto en el que quepa de todos los orígenes. Yo creo que yo estoy en capacidad de construir eso, pero además no solo para ganarles, Jorge y Moisés, sino para gobernar. Es que la parte fácil, si se quiere, es ganarles. ¿Cómo se va a gobernar? Creo que yo entiendo de estas cosas lo suficiente para saber qué es lo que hay que hacer y lo suficiente para ver cómo ganamos el respaldo político suficiente para tomar las medidas que hay que tomar. Entonces, creo que mi deber es jugarle a esto y les quiero insistir, Jorge y Moisés, lo único que me saca de este proyecto es una votación. O sea, yo ya he tomado otras decisiones en ocasiones anteriores en función de, no sé, mantener vivo el polo, ese tipo de cosas. Esta vez voy con esto y lo único que me saca es una votación en un pacto nacional, esté clarísimo. O sea, aquí no hay que ser izquierdista ni del polo ni nada para estar en esto. Aquí hay que estar de acuerdo con unas propuestas, unos postulados que vamos a plantear, que la idea es pactarlos entre todos. Entonces, en educación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, yo defiendo la educación pública, pero también hay que hacer una propuesta sobre educación privada, porque ahí está, y va a seguir estando, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación privada, Moisés? O sea, ¿eso va a seguir siendo el caos y el desorden en que todo el mundo hace lo que se le da la gana? ¿O ahí tiene que haber unos mínimos de servicio público que es para que las cosas ahí se hagan de una manera correcta? Y así sobre cada asunto. Salud, ¿qué vamos a hacer en salud? Pero enfatizo mucho en la idea de crear y crear riqueza. En Colombia se habla mucho de cómo distribuir la riqueza y eso está muy bien. Pero si no hablamos más y entendemos mejor y no creamos más riqueza, olvidemos que vamos a salir adelante, y menos en esta crisis, donde la creación de riqueza se está hundiendo y se va a hundir más. O sea, el país se va a empobrecer en esta crisis en proporciones mayores. Así es, senador, yo creo que... Hay que ver cómo levantamos esto.
Es muy claro, senador, que el modelo neoliberal prácticamente ha fracasado en el mundo y se ha demostrado el fracaso con los resultados que se están dando en todos los países, no solamente los países emergentes, sino los mismos países desarrollados, pues están sufriendo el problema mismo del modelo que ha llevado a una concentración del ingreso que no puede ni debería poder ser aceptable. Y está demostrado que si a los ricos pagaran en el mundo los impuestos que tienen que pagar, no muriera tanta gente de hambre ni hubiera tanta pobreza en el mundo. Yo creo que ese es de la pandemia, de esta pandemia, tenemos que salir con esa mentalidad abierta como la que usted ha expresado. Le deseo siempre la mejor de la suerte, contar usted con este programa de política pública y éxito, y siga luchando, que aquí usted tiene mucho respaldo en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico y en la costa caribe colombiana. Y da tristeza, la verdad, senador, los medios distintos le puedo decir, el noticiero de Lao Herrera que lo entrevistó y del colega Jorge Cura, yo creo que aparte de eso, y es el periodista César Lambert del periódico La Libertad, pues lo entrevistaron ninguno de la costa y casi que ninguno a nivel nacional. Igualmente pasa con los trabajos que nosotros hacemos y denunciamos, solamente esos que les he mencionado son los que hacen mención al trabajo, los demás parece ser que no pasara absolutamente nada y que todo debe seguir igual y todos estamos en fiesta. Y le quiero dar la noticia de que tengo ahí en las manos ya el estudio último del Banco Interamericano de Desarrollo, en el porcentaje de la clase media que pasa a la clase pobreza hasta el mes de abril, del orden del 14% de la gente que es vulnerable, esa que sacamos de la pobreza extrema y la llevamos a la clase media, ¿Volvió? esa ya ha desaparecido, senador. Claro. Ya volvió a caer. Pero bueno, yo ahora sí no voy a dejar. No, y ya nos vamos porque también nos están... Y dejemos que no... Me van a quitar la credencial, No, senador, que bueno, muchas gracias por todo y... Jorge, mil gracias. Usted siempre muy hospitalario y muy amable. Profesor Moisés, me alegra compartir. Para servirle, senador. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, señores. Norman Alarcón, dale el... Norman, que se despida. Mi estimado Norman. Un abrazo, Norman. Bien, Bueno, pues, pues, por todo. Chao. Moisés, Bueno, nosotros podemos seguir por Facebook Live y darle a Norma, que Norma pues nos diga algo. Bueno, los dejo entonces. Bueno, hasta luego. senador. Ok, Que pase senador, muy bien. suerte. Bueno, Suerte. esperemos... Chao, gracias.